Vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre espinas, estas crecieron, las sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaban por el sentido de las parábolas, y Jesús les decía: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan el 30, el 60 y el 100 por uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queremos celebrar esta misa pidiendo por las vocaciones sacerdotales y la perseverancia y santificación de todos los sacerdotes, y siguiendo el ejemplo de San José, que fue un hombre justo, un hombre prudente, un hombre que asumió su cargo de jefe de la familia sagrada con inmensa santidad y justicia. Y hoy día tenemos estas dos lecturas de la carta a los Hebreos, que nos habla justamente de cómo es el sumo sacerdote y cómo serán los sacerdotes que deben imitar a Jesús y representarlo en la nueva alianza, es decir, en la Iglesia Católica, que es la única que tiene el verdadero sacerdocio de Cristo, por la Eucaristía y el sacramento de la confesión de los pecados, particularmente, que solamente lo puede hacer un sacerdote, un obispo. Bueno, dice: yo escribiré mi ley en sus corazones. Entonces, de eso se trata, que pidamos para que la ley de Dios, es decir, el amor verdadero a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo y como Dios nos amó, esté presente en el corazón de cada sacerdote como otro Cristo. ¿Y por qué es tan importante? Porque, como dice la palabra del Evangelio de hoy,
Todos nosotros necesitamos recibir la semilla que viene de Dios. El verdadero sembrador de esta semilla es Jesucristo. Y en realidad Él es el único, sumo y eterno y perfecto sacerdote. Pero Jesús quiere actuar en la historia de la Iglesia a través de sus ministros, que significa sus servidores, que son los sacerdotes ordenados. Por lo tanto, en la medida que haya buenos sacerdotes, y que existan sacerdotes, ¿no?, porque cada vez hay menos, tendremos la posibilidad de recibir la semilla de Dios, semilla que viene especialmente en su palabra y también en la Eucaristía de un modo muy especial. Entonces, es importante que el instrumento que está utilizando, en este caso un sacerdote, pueda tener esta característica, ser un buen transmisor de este mensaje, porque de eso depende nuestra vida eterna. También es importante cómo nosotros recibimos la semilla, qué disposición tenemos en el alma para recibir la palabra de Dios. Jesús dice en este Evangelio que hay 4 tipos de formas de recibir la semilla. 3 tipos que nos sirven y uno que sirve y realmente es fecundo y muestra el sentido de la vida del hombre. Veamos los 3 primeros tipos. Dice que el sembrador siembra en todos lados, ¿no?, porque el Señor hace derramar su gracia sobre justos y pecadores, ¿no?, entrega su amor a todas las personas, le da a todos la oportunidad de salvación. Sin embargo, no todos reciben esta invitación, esta semilla, del mismo modo. Algunos la rechazan. Por ejemplo, los que tienen el corazón duro. Son como ese camino tan duro que uno coloca la semilla ahí y luego vienen los pajaritos y se la comen. Jesús explica que esto representa a las personas que están de alguna manera influenciadas por Satanás. Incluso menciona al demonio. Dice que los pajaritos representan al demonio que va y se come la semilla y no deja que penetre en el corazón del hombre. Bueno, el otro tipo de tierra, que también es negativa, es la tierra pedregosa. Una tierra que recibe la semilla con alegría, dice Jesús, porque luego brota y empieza a fructificar, pero como está llena de piedra, la raíz no encuentra profundidad y se seca, es superficial. ¿Qué representa ese tipo de semillas? Son las personas que son superficiales, porque están llevadas por deseos, por vicios de la carne. Tienen su carne llena de pecados, ¿no? Alcoholismo, lujuria, drogadicción, pornografía, todas esas cosas que atan la carne, el cuerpo humano, al pecado. Entonces, no es que sean malas personas, dice Jesús. Ellos quieren recibir la palabra de Dios, pero luego esa carne, ese cuerpo que está tan manchado por tantos vicios, no permite que la semilla, la palabra de Dios, fructifique y dé vida eterna. Luego hay otro tipo de terreno que tampoco sirve, que está lleno de espinas. Entonces cae la semilla y no puede brotar porque la espina ahoga totalmente la planta. ¿Qué representa eso? Son las personas que tienen demasiados deseos impuros. Deseos, por ejemplo, de riqueza, deseos de poder, deseos de placeres humanos, etcétera, y materiales y mundanos, pero que son deseos injustos, ¿no? Por ejemplo, como dice el 9º mandamiento, no desearás la mujer y el hombre de tu prójimo. 9º mandamiento. Es un deseo que le hace daño al hombre. Otro deseo impuro es el 10º mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. No seas avaro, no seas codicioso, no seas ambicioso, no seas envidioso. Esos malos deseos representan las espinas. Entonces, cuando tenemos esa tierra en mala disposición, lamentablemente no puede crecer la palabra de Dios. Sin embargo, habrá algunos lugares de nuestro corazón y personas que tienen buena tierra. Algunos dan el 30 por 1, o sea, por cada semilla producen 30 veces más, el 60 y hasta el 100 por 1. 100 por 1 solo la Santísima Virgen, nuestra Madre bendita, que es inmaculada y que es 100% fecunda para todo lo que Dios siembra en ella. ¿Y quiénes son estas personas? Son las que logran superar el egoísmo y la triple concupiscencia.
¿Qué significa la concupiscencia? Es el deseo desordenado, es la tendencia al mal que todos tenemos por el pecado original y por los pecados que continuamente cometemos. Se va desarrollando en nosotros la concupiscencia, es la tendencia al mal, es como una fuerza de gravedad que nos lleva hacia el precipicio del infierno, ¿cierto? O sea, la condenación eterna. Es gravísimo porque con el bautismo no se borra la concupiscencia, seguimos con esa tendencia desordenada. Si ustedes quieren aprender un poco más de la concupiscencia, lean por favor la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 16 a 17. Primera de Juan 2, 16 a 17. Ahí San Juan nos explica que existe una triple concupiscencia: la concupiscencia de la carne, de la vista y la soberbia de la vida. La concupiscencia de la carne es esa tierra pedregosa que son los pecados carnales. La concupiscencia de la vista son los deseos desordenados, ¿no es cierto? Eso de no estar contento con lo que uno tiene, querer tener siempre más, sentir que si yo no soy más rico, más poderoso y no me doy más gustos en la vida. Entonces esos malos deseos son la concupiscencia de la vista. Son fatales. Y también la soberbia de la vida, que es lo peor de todo, porque representa una persona que ya no vive para Dios, sino que tiene su cuerpo y su alma entregados al demonio, porque está influenciado por el vicio de la soberbia, del orgullo, es decir, se cree Dios uno mismo cuando quiere hacer su propia voluntad y no es capaz de decir: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos llamados nosotros, hermanos, a pedir a la Virgen que nos haga verdaderos hijos suyos y que convierta nuestro corazón lleno de dureza, de piedra y de espina en un corazón con tierra fértil, con verdadero humus. De ahí viene la palabra humildad. Si tenemos la humildad de entregarnos a Dios y dejar que realice su divina voluntad en nosotros, sin duda que la Virgen va a realizar el milagro de que nosotros demos buenos frutos. ¿Qué significa dar buenos frutos? Que nuestra vida no sea un signo de egoísmo para los demás, sino un don, una ofrenda, un acto de amor hacia el prójimo y sobre todo de amor a Dios sobre todas las cosas. Que Dios nos regale entonces santos sacerdotes, que podamos llegar con perseverancia al final de nuestra vida sacerdotal, sembrando muchas semillas en la comunidad, en el pueblo de Dios, y especialmente dando a la comunidad la dicha, la bendición de poder disfrutar y gozar de la Eucaristía, que es el regalo más grande que tenemos en este mundo.